Buen día, estimados estudiantes, bienvenidos a la clase del día de hoy, lunes 4 de agosto. Son las 2 de la tarde y nos encontramos con la estudiante conectada Daniela Castro. Buen día, Daniela, ¿cómo ha estado? Bien, ¿Ya rindió los exámenes? estoy en lo mismo. Pero ya realizó lo que es la cancelación de la pensión. Sí, Ok, entonces procure realizar los exámenes antes de que caduque de la fecha. Recuerde que en la parte inferior dice fecha máxima de entrega. ¿Listo? Les fue, ¿cómo les fue el fin de semana? ¿Han tenido problemas? ¿Han tenido dificultad con lo que es el contenido que hemos estado viendo? no mi. Listo. Demos unos minutitos. La clase inicia a las 2 de la tarde, son 2 y 1. Démosle hasta las 2 y 5 que algún otro compañero se conecte para poder iniciar. Hasta eso vamos a compartir pantalla para poder ir visualizando. ¿Listo? Daniela, ¿usted puede encender su cámara? Sí, mi. Ya, ayúdeme. Bienvenido, Ricardo Maldonado. ¿Cómo ha estado? Ricardo, buen día. Madre, Buen día, ¿cómo ha estado? bien. ¿Ya realizó los exámenes? ¿Pueden visualizar lo que es en pantalla que estoy viendo yo? Sí, mis. Sí, ok. Ya, hoy vamos a hablar más que todo de lo que es la desigualdad entre las lenguas. ¿Qué comprenden ustedes de aquello? ¿Qué se comprende sobre la desigualdad de las lenguas? ¿Usted qué entiende, Maldonado, de esto? Bueno, que son distintas maneras de hablarme. Ok. Son distintas formas de hablar. En teoría, desde un punto de vista lingüístico científico, todas las lenguas tienen un mismo valor. No hay lengua que sea más o menos que la otra. Todas son en la misma escala. Ninguna lengua es superior o inferior a otra. Todas cumplen las mismas funciones. Permiten a sus hablantes comunicarse y expresar su cultura, su visión del mundo o sus ideales. La diferencia entre las lenguas son las variaciones culturales y su estructura, pero no de la calidad o de la importancia. ¿Cuál es la realidad social de la diglosia? ¿Qué es la diglosia? ¿Qué entienden ustedes de este término? Maldonado. En el párrafo dice mis. Es una métrica en este fenómeno de lo que sufre las lenguas originales como el respeto al español. Esta discriminación pone a las lenguas originales en peligro de extinción. Exactamente. Lo que vendría a ser la diglosia es la discriminación entre las mismas lenguas que no tiene, no, explicando que no todas las lenguas tienen el mismo prestigio. Es discriminación, pero en otro término, disglosia. En cuanto se identifica con lo que es dentro de una sociedad, una lengua o variable lingüística es considerada de mayor prestigio o importancia que otras, lo que le indicaba la desigualdad entre los idiomas. En América Latina, comúnmente, ¿dónde ocurre esto? ¿En qué aspecto? En el español. Han visto que en la mayoría de las comunidades o en los países en sí, la gente habla el español, pero o, poco, la minoría es el que habla el idioma ancestral o el idioma nativo de ese país. Aquí en el Ecuador no es obligatorio que en la educación que se imparta lo que es
el lenguaje oficial, que es el español, ¿cierto? Pero no es obligatorio que las instituciones impartan lo que es el lenguaje ancestral. Allí hay una discriminación. También ocurre dentro del español, entre el habla de la clase social, entre la gente de clase alta y la gente de clase baja. Tienen jergas distintas. Por ejemplo, la gente de las zonas rurales y de las zonas urbanas hablan de forma diferente, una entonación, una pronunciación, conforman oraciones distintas que al final de cuentas tienen una misma interpretación. En las lenguas indígenas se hablan solo en entornos familiares o comunitarios, pero no son utilizados dentro de los medios de comunicaciones nacionales o en instituciones educativas o estatales, que es lo que les indicaba. Es obligatorio, sí, la ley indica que en el medio de lo que es la educación, en el sistema de educación se debe de impartir lo que es el idioma oficial, que es el español, pero tenemos 15 lenguas autóctonas, tenemos 15 lenguajes ancestrales que no están siendo impartidos. Entonces vemos la desigualdad. Los indígenas deben de aprender el español para integrarse en la vida social y laboral, fuera de su comunidad, cuando deberíamos de también tener, aunque sea una idea o una estructura de poder entender el idioma ancestral de las otras comunidades. Algunas personas dejan de enseñar su lengua materna a sus hijos por temor a la discriminación, lo que pone en la desigualdad de los orígenes, pone en peligro la extinción de los mismos lenguajes ancestrales. ¿Cuáles son los factores que amenazan las lenguas originarias? ¿Ustedes qué piensan? Castro, ¿usted qué piensa? ¿De qué, Miss? ¿Qué factores amenazan que desaparezcan los lenguajes originarios? Que existen otras lenguas. Ok, ¿qué más? Cuando ve a usted una persona indígena que hable su idioma nativo, ¿cómo la categoriza? ¿Como una persona prestigiosa, menos prestigiosa o normal? Creo que es normal, Miss. En la sociedad, de acuerdo a los últimos estudios que se han hecho aquí en el país, se considera que las personas que hablan su idioma nativo se las considera de menor prestigio. ¿Sí me explico? Porque la imposición del español como lengua oficial en educación y trabajo, no como imposición también con el idioma nativo, solo con el español. Eso hace que la gente que habla las minorías de estos idiomas se vean fuera de lo normal. Y lo que no es normal tiende a no ser aceptado de forma fácil. En algunos casos también viene lo que es la falta de políticas públicas fuertes para revitalizar lo que es las lenguas ancestrales. Como les indico, el español es una lengua que es de obligación enseñar en los colegios, en la primaria, en la universidad. Es de obligación. Pero no hay una ley que indique que también se deba de enseñar de forma obligatoria el idioma ancestral, aunque tenemos 15 idiomas, pero hay unos que prevalecen entre ellos. Debería de haber algún tipo de normativa para que se pueda resguardar este mismo patrimonio nacional y no sea perdido. Una sociedad que incluya lo que es la diglosia presenta lo siguiente. Existen lenguas dominantes en las esferas oficiales. En este caso, en el Ecuador hablan lo que es el español. Hablan en los medios de televisión, ¿qué hablan aquí? Hablan español. En el gobierno, cuando hacen la asamblea, la gran mayoría habla español. No hay otro que dé su discurso en otro idioma o en un idioma ancestral. En educación, solamente se imparte lo que es inglés y porque lo indica la malla curricular.
De allí otra institución que imparta otro idioma es porque es modificación de la malla curricular de cada institución. Pero lo que indica es el inglés y de allí el resto hablan puro español. Las variantes de las clases altas son vistas como correctas y las de clases populares como incorrectas, aunque sean válidas desde el punto de vista lingüístico. ¿Cómo aplicamos lo que es la desigualdad entre las lenguas? La vamos a aplicar de la siguiente forma. En la tarea en clase vamos a encontrar el siguiente contenido. Van a seleccionar lo que es la respuesta de las siguientes interrogantes. En disglosia, la variante correcta de una lengua es ABC, escogerán la respuesta correcta. La siguiente pregunta, ¿una lengua originaria se considera en peligro de extinción cuando ABCD tenemos las opciones? Seleccionen la respuesta correcta. El quechua y el shuar son ejemplos de lenguas oficiales del Ecuador. ¿Son lenguas oficiales del Ecuador? No, el Ecuador solo reconoce una lengua oficial, que es el español. Las 15 lenguas son conocidas como lenguas ancestrales. La tarea en casa, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar un ensayo argumentativo de 500 palabras donde van a explicar la desigualdad entre las lenguas y la disglosia. Procuren basarse en lo que hemos estado aprendiendo. ¿Cuál es la estructura de un ensayo argumentativo? ¿Tienen idea? No, Miss. Maldonado. No, No, ok, vamos a ver. Un ensayo argumentativo en sí vamos a expresar desde su punto de vista como autores la opinión suya sobre el tema que es la desigualdad y la disglosia aquí en el país, en el Ecuador, con argumentos sólidos. Si tienen que referenciar, apliquen las normas APA séptima edición. Y si no aplican normas APA, es decir, no van a usar información de otros autores, no apliquen normas APA y solo redacten lo que ustedes creen, su opinión personal. Presenten el tema con la introducción. Recuerden ponerle título. Plantean la tesis y captan la atención. Eso van en el párrafo de la introducción, van a desarrollar esos 3 ítems. Presentan el tema, presentan la tesis y captan la atención. Esos 3 puntos en los 2 primeros párrafos de la introducción. En el desarrollo van a argumentar a favor de por qué están a favor o en contra de la desigualdad y la disglosia y van a contraargumentar el mismo tema. Y en la conclusión van a resumir las ideas más importantes, refuercen el mismo tema y van a concluir con una reflexión o una opinión personal sobre el tema que estamos hablando. ¿Sí entendieron cómo desarrollarlo? Sí, Miss. Ok, entonces, va a tener el ensayo 500 palabras, va a tener lo que es la introducción, el desarrollo, en el desarrollo van a argumentar y la conclusión. ¿Listo? Sí. Ya, ok, vamos a proceder a tomar captura de pantalla de los estudiantes que han estado activos y conectados el día de hoy. Ok, listo. La clase del día de hoy, lunes 4 de agosto, la finalizamos con los estudiantes activos. Daniela Castro. Daniela Castro.
Sí, Miss. Y con el estudiante Ricardo Maldonado. Ricardo, ¿está activo? ¿Sí me escucha? Sí, mi presente. Listo, estimados. Estos estudiantes, Ricardo Maldonado y Daniela Castro, han sido estudiantes activos y presentes dentro de la clase en vivo. Procuren presentar su tarea antes de las 12:30, que son la tarea en clase, y tienen la tarea en casa antes de las 10 de la noche. Fue un placer estar con ustedes el día de hoy. Si tienen dudas, me escriben un mensajito por la plataforma, y si no podemos resolver esas dudas dentro del mensaje de la plataforma, me lo indican en la clase, en la siguiente clase, para poder resolverlo. ¿Listo? Sí, Miss. Muy bien, fue un placer estar con ustedes el día de hoy. Que tengan buen día.